Bueno, en principio, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio sobre los 10 años del Gran Premio de México en Fórmula 1. Un agradecimiento muy especial al Magister Alejandro Avendaño, quien nos ha invitado a participar de este lugar del continente. Otro agradecimiento a José Samuel Martínez López, quien es el coordinador de la maestría en comunicación de ambos de la Universidad Ibero. Y bueno, fuimos convocados para hablar un poquito de lo que es el legado del Gran Premio de México en el motorsport, en el deporte, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano. Y más allá de que estamos en un ámbito académico, mi idea era hablar un poco desde la difusión histórica, ¿no? Y primero comenzar con un poquito qué me llevaba a mí el nombre del panel, el legado que nos deja el México GP. Y en palabras muy sencillas, primero pensé en lo que es el patrimonio, estos bienes tangibles, que fueron tangibles o intangibles, ¿no? Que han sido creados a lo largo de la historia y que podemos verlo representado en el Gran Premio de México a través de la figura del autódromo Hermanos Rodríguez. Y no solamente de lo imponente que es y de cómo el Foro Sol atrae a no solo los fans, sino también a los mismos pilotos que dicen que es prácticamente el único lugar en el calendario en donde pueden escuchar los sonidos, las voces, los vítores de los fans en todo el calendario de Fórmula 1 en 24 carreras, hace que sea muy especial, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino también desde lo que lleva el nombre, Hermanos Rodríguez, un poco de la mano de la participación de Edgardo, que nos hablaba de la historia, lo histórico que la figura de los hermanos Rodríguez dejó impregnado en el inconsciente tanto de los mexicanos como del resto de Latinoamérica, ¿no? Estos pioneros y estas leyendas que mantuvieron vivo a través de su recuerdo lo que es el deporte motor en México y en todo lo que es el territorio más cercano a México, ¿no? Hablamos de Centroamérica, hablamos de Colombia, de Venezuela, que quizás están mucho más cerca de México de lo que podrían estar de Argentina. Eso en cuanto a patrimonio, porque generalmente lo confundimos con el legado. Y el legado, sobre todo lo que es el legado cultural, es la transmisión de conocimientos, de valores, de costumbres que se hacen de una generación a otra. Por eso me gustó partir de lo que es el patrimonio, ¿no? Y del nombre de los hermanos Rodríguez. Esos nombres, esas hazañas, esos desenlaces trágicos que se fueron compartiendo de generación en generación, pero que también iban transmitiendo la pasión por el automovilismo. Entonces, esta transmisión que no solamente se realiza, porque el legado cultural es muy amplio, no solamente se realiza, por ejemplo, desde la escuela, pero la participación que tienen las familias en esa transmisión del legado es muy importante, sobre todo porque también tiene que ver con la transmisión a través de prácticas. El automovilismo mexicano no murió porque hubo familias que conservaron el recuerdo de los hermanos Rodríguez y que impulsaron a sus hijos a meterse dentro del automovilismo, adentro del motorsport, desde diferentes lugares y un poco como decía Edgardo, también a través de la figura del piloto, ¿no? Y así fue como tuvimos a Checo Pérez, vamos a tener nuevamente a Checo Pérez en la Fórmula 1. Bueno, nada de esto hubiera podido ser posible si no hubiera pervivido una historia de los hermanos Rodríguez y de lo imponente que fue el motorsport en México durante las visitas que tuvo la Fórmula 1 en esas tierras, ¿no? Un poco lo decía Edgardo, entre el 63 y el 70 y nuevamente a partir del 86 hasta el 92, pero
esas primeras llegadas de la Fórmula 1 a tierras mexicanas dejaron impregnada a la sociedad de una mística que fue transmitida de generación en generación hasta llegar a la actualidad. Un poquito de la mano también de lo que contaba Edgardo, de la figura de Sergio Checo Pérez en el motorsport, en el automovilismo. Y yo no voy a ahondar tanto en él, sino en cómo el camino que hizo Sergio Checo Pérez le permitió no solamente a otros mexicanos, sino también a otros latinoamericanos, la posibilidad de ser vistos, de poder hacer algún tipo de escalera y poder seguir el ejemplo. Entonces podemos hablar que también parte del legado del México GP tiene que ver con esto, tiene que ver con que la lupa o las luces de la Fórmula 1 se dirijan a esta parte del continente y que se enfoquen esos talentos que tenemos y que se les puedan dar las posibilidades, no solamente de desarrollarse en Fórmula 1, sino ampliar los horizontes del motorsport. Lo tenemos a Pato O'Ward en IndyCar y lo tenemos a Daniel Suárez en NASCAR. Si bien son categorías totalmente distintas de la Fórmula 1 que nos convoca hoy, pero sí podemos decir que este legado que viene desde los primeros pioneros, desde las primeras ediciones del México GP y más fuerte aún con la figura de Sergio Checo Pérez, bueno, tiene mucho para darle al mundo y podemos vernos, ¿no? Desde cuando no teníamos representante argentino, bueno, tenemos ahí alguien por quien hinchar, alguien que habla nuestro mismo idioma y a quien sentimos mucho más cercano. Y para cerrar, para no extenderme demasiado, este legado que tiene el México GP en Latinoamérica no solamente hace que se ponga luz sobre los talentos a nivel pilotos, sino también, por ejemplo, la Orange Army es absolutamente reconocida en el mundo del motorsport por lo preparada que está. Sin ellos no podría haber ningún gran premio. Y también por darle luz a otros eventos que adquirieron mayor, no digo protagonismo, pero que volvieron a estar en los medios de comunicación, como es la carrera panamericana, que también recorre muchas partes de México, mucho del territorio mexicano, y también el GP histórico que se realiza en México. Entonces, me parece que cuando hablamos del legado, estamos hablando de algo que nos lleva no solamente a decir intentemos hacer esto o intentemos reeditar tal evento porque es posible, porque a la gente le va a interesar, porque vamos a tener sponsors, sino también porque vamos a tener la visita de otros grandes del automovilismo mundial que participan, por ejemplo, en la carrera panamericana o en el GP histórico y que hacen a la historia de esta categoría como es la Fórmula 1. Agradecida por el tiempo que me han dado, lamentando no poder estar en vivo, pero había otros compromisos previos. Les agradezco nuevamente al Magíster Alejandro Avendaño y a José Samuel Martínez López, no quiero equivocarme, coordinador de maestría en comunicación de la Universidad de Ibero. Y bueno, esperando tener una oportunidad para poder conversar en vivo y en directo con ustedes sobre esto que es tan importante y que merece una gran celebración como es la edición de El México GP.